Buenos días, bienvenidos a este conversatorio que decidimos realizar con motivo del Día Mundial del Arte, que se celebra cada año el 15 de abril, que es justo la fecha de nacimiento de uno de los más grandes artistas a lo largo de toda la historia del arte, es decir, Leonardo da Vinci. En esta ocurrencia lo que se trata de hacer es justo desarrollar, difundir y promover el arte, y en este caso estamos acompañados por Laura González, del Departamento de Curaduría de Museo Sumaya. Buenos días, Laura. Y Buenos Alfonso días. Miranda, director del mismo recinto. Hola a Eh, todas, a todos. Mi nombre es Francesca Conti y yo también pertenezco al equipo de curaduría del Museo Soumaya, y justo lo que vamos a hacer es aprovechar de esta oportunidad para hablar un poco acerca del concepto de arte y para ver cuál fue su evolución a lo largo de la historia. Eso en particular nos va a permitir entender un poco más acerca de las controversias que se han generado alrededor del llamado arte popular. De hecho, cuando hablamos de arte, si queremos averiguar lo que es el origen etimológico, deriva del latín ars y a su vez del griego tecne. Tecne refería justo a el conjunto de reglas y de experiencias reunidas por el ser humano para producir objetos e imágenes que tenían que ver tanto con la realidad como con la fantasías. En este caso, tecne se concebía en contraposición a physis. Physis es la naturaleza, entonces por un lado todo lo que realiza el hombre, todo lo que produce el hombre, y por el otro todo lo que es fruto de la naturaleza. Eso es importante porque justo nos permite entender por qué no existía el concepto de artista así como lo podemos considerar hoy en día. En el pasado su figura era mucho más cercana a todos aquellos que sabían realizar un oficio. No tenía justo el moderno hincapié en la imaginación, lo que es la autonomía, hasta la genialidad que hoy en día atribuimos a los artistas. Si queremos recorrer un poco la historia, quizá es durante el Renacimiento que el artista empieza a reivindicar cierta autonomía, en el sentido de que empezó a firmar las obras, digamos que hay una presencia mayor, un desarrollo del género del autorretrato, y la figura del artista se acerca a la del intelectual, sin duda bajo lo que fue el sentir del humanismo, frecuentaba las cortes, pero digamos que en aquel entonces no había todavía una gran distinción entre lo que es el artista y lo que es el artesano, y eso es muy importante. Lo que hoy consideramos arte con esta A mayúscula es una invención que es posterior a la codificación de bellas artes. Estamos hablando del siglo XVII, del tardío siglo XVII, y es justo este parteagua que reflejó la génesis histórica de la actitud estética. ¿Qué significa? Es considerar el objeto de acuerdo a su condición autosuficiente, más que aludir a su sentido utilitario. Entonces, se considera arte todo lo que es bello, nada más. Digamos que nada más tampoco es tan reductivo, pero justo aquí nos puede ayudar el filósofo Schiller cuando habla justo de este placer refinado y contemplativo que recibe un nuevo nombre, que es el nombre estético, mientras que la visión más amplia y antigua era una construcción más compatible con lo que era el contexto funcional. Y aquí justo es importante ver cómo todo lo que eran los objetos rituales y utilitarios eran en efecto artes, pero en el antiguo sentido del término, es decir, eran cosas que eran hechas por un propósito definido. Este propósito se va perdiendo con el tiempo. Entonces, aquí sí, quizá viene al caso la célebre expresión arte por el arte, que se acuñó alrededor de 1818 y que justo consideraba al arte como algo que no debía de tener ningún tipo de finalidad afuera de sí misma, es decir, no tenía que tener ningún tipo de preocupación moral o utilitaria. Esta introducción nos ayuda a entender cómo cuando hablamos de arte tenemos que tener bien presente que el arte no es un concepto absoluto.
es un concepto que es en constante construcción y que según las etapas y las latitudes ha tenido diferentes significados. Y eso también nos acerca a entender cómo este filtro interpretativo occidental ha creado cierta controversia también en Latinoamérica, por lo que concierne el arte popular. No sé si, Alfonso, a este propósito nos quieras hablar justo de este tema. Con gusto compartimos estas ideas y lo interesante pues es que también en el chat nos escriban y podamos contestar sus dudas para poder crear esta comunidad. En realidad, pues esta hegemonía que por mucho tiempo pues marcó las directrices del mundo, pues fue Occidente, Europa, un lugar donde pues entre Medio Oriente y Europa más lejana se marcaron como cunas civilizatorias. Grecia y por supuesto todos los derroteros que tendrían en esa resignificación la propia Roma, pues marcaron las pautas de lo que implicaría la modernidad en el mundo. Lo cierto es que estas pues anotaciones a veces pues tan rudas dejan fuera a todo un derrotero. Cuando hablabas de pronto de qué queda fuera, pues uno de ellos empezó a ser estudiado por las máscaras africanas, ¿no? Es una de las cuestiones que de pronto a fines del siglo XIX, pues empiezan todos los artistas a por un sentido también quizá de una impronta romántica, a salir a explorar cómo el ser humano se había reunido en comunidades y a partir de ahí cuál había sido el proceso evolutivo de una sociedad en específico. Y África, pues por la cercanía que tiene con Europa, pues nutrió la imaginación de múltiples artistas a partir de procesos que hoy los tenemos muy identificados, pero en ese momento pues se entremezclaban lo que era la historia, la antropología social, la filosofía, la sociología, y a partir de ahí establecer pues esta unidad y potencia simbólica. En realidad, pues ha sido siempre una categoría, esta la del popular, estudiada por múltiples investigadores, pero que no deja de tener una etiqueta denostativa, porque si hablamos, pues habría otro arte que no es popular y entonces ese sería un qué tipo de arte. Esas fronteras a la luz de fines del siglo XIX, del siglo XX y en todo lo que va del siglo XXI, las hemos borrado, se han resignificado. Tendríamos que buscar esta cuestión todavía llamándole popular cuando vemos a artistas de la Escuela Mexicana de Pintura, aludiendo y estudiando a una generación anterior y encontrando sinceridad, verdad, expresión, como lo puede ser un autor que no estudió en una academia, como Hermenegildo Bustos o el propio Guadalupe Posadas o la propia imprenta donde pues se crearon todas las imágenes de Posada como la de Vanegas Arroyo. En este sentido, Carlos Monsiváis decía que era la expresión sincera de lo más mexicano, también en un sentido como si lo otro fuera menos mexicano, pero en el gran punto de la intuición, del genio de la raza y la voluntad creativa. También habría que aludir a la arqueología y un autor como Alfonso Caso entendía por arte popular aquellas manifestaciones estéticas que eran producto espontáneo de la vida cultural del pueblo mexicano. Las obras de arte a las que el pueblo manifiesta su inspiración por su técnica y que es portavoz de un espíritu artístico del pueblo. Bueno, también hubo esta división entre lo que está producido por una máquina y que podría ser en serie
bajo un proceso industrial frente a este otro sentido de involucrar pensamiento, creatividad, talento de mujeres y hombres volcando y que expresaran pues cómo pensaba un pueblo, cuál era la tradición, cuál era ese pasado remoto y próximo, cómo era ese presente y también cómo se anunciaban este futuro. Bajo esta dinámica, pues hubo toda una relación entre también un término debatido que será la artesanía. Me gustaría nada más poner en contexto, antes de compartir la palabra con ustedes, el hecho de ver que desde América Latina ha habido intelectuales, investigadores que han roto esta hegemonía marcada por Occidente y refrendado la potencia creativa del arte. Comparto con ustedes y con todas las audiencias algunas citas que vale la pena rescatar para ponerlas en diálogo con todas, con todos. El crítico paraguayo Tircio Escobar, en el texto El mito del arte y el mito del pueblo, un textazazazo de 1986, dice: la cuestión de la artesanía y su ubicación en el espacio de valoraciones estéticas fue impuesto por la cultura occidental como universal. Y es que la idea de arte que desde Occidente se ha difundido, que nos caracteriza por el libre y autónomo desarrollo de las formas, de acuerdo con la concepción kantiana, con Kant, el gran filósofo alemán, resulta del todo inasumible por las artes populares en las que tal autonomía no existe, porque las formas aquí están implicadas por determinados valores culturales y simbólicos. Por eso, comprometidas con ritos y funciones cotidianas, las creaciones populares no alcanzan ese grado superior, autocontemplativo y cerrado, en que se distinguen las formas superiores del arte y permanecen, por lo tanto, atrapadas por su materialidad, su técnica y su función. Y aquí, Fra, me gustaría, antes de ver a otros autores, ¿cómo entender este estamento kantiano desde América Latina frente a estas manifestaciones y frente a ese otro llamado gran arte? Yo creo que el tema es bastante complicado, pero a la vez también simple. Justo hablabas de esto de los seriales, de lo que está producido en series. Si vemos al arte contemporáneo y que se considera arte con la A mayúsculo, hay muchas obras que son producidas en serie. Entonces, también es muy interesante justo hablar de eso que dijiste, de una valoración estética que fue impuesta como universal. Y el arte no termina, no se acaba en la estética. Como dijiste, hay un bagaje cultural, hay un contexto que se expresa a través de objetos que no menosprecia el hecho que se tengan que considerar nada más por ciertos atributos, por ciertas categorías, si queremos hablar con el léxico kantiano, que nos permite descifrar arte solo lo que se contempla sin ningún tipo de fin utilitario. También pueden cambiar los contextos, es decir, una vasija que fue concebida para un específico uso, hoy en el momento en que se pone en un museo, se aprecia por sus cualidades estéticas que quizá no eran tan relevantes en el momento en que fue construida. También lo que son los valores estéticos cambian, las modas, nuestra manera de ver al arte, porque se llegan a reapreciar artistas, como fue el caso de Bustos, por ejemplo, que luego más allá de la academia, gracias a Rivera y toda la escuela mexicana, regresó a ser concebido con estos fondos indefinidos, se vio la modernidad y eso pasó por muchos artistas. Si lo vemos bajo un canon occidental, el Greco con estos colores estridentes no era considerado a la altura, y luego con el romanticismo, el sentimiento y hasta las vanguardias se volvió por completo a reevaluar. Entonces, creo que lo importante se ha
justo siempre debatir en torno al arte y no pensar que tenga como un esquema definido que permite ver qué entra y qué sale. Y justo esto quizá es también lo bonito del arte, que nos ayuda siempre a reflexionar en torno a este concepto. Sin duda, es una pregunta y una respuesta en permanente construcción. Y me gustaría rescatar solamente también a otros estudiosos, como un cubano extraordinario, Gerardo Mosquera, que dice que el latinoamericano se confunde entre occidente y no occidente porque participa de ambos genéticamente. No ha conseguido asumir su inautenticidad, por lo que necesita afirmarse mediante relatos que lo ontologicen. Y es precisamente esta relación, ¿no? Tenemos un bagaje precisamente riquísimo de culturas anteriores a el contacto, al encuentro entre mundos, y desde Mesoamérica, los incas, los taínos, en fin, tantas culturas que pues tuvieron una impronta y que a lo mejor pues sí, ese vaso maya que nosotros vemos con los ojos de la belleza, del significado ritual, pues a la luz de su momento creativo, pues simplemente era un vehículo para comunicar planos cósmicos, y ahora pues al momento de estar en un museo, como muchos objetos, pues se descontextualizan y adquieren nuevos significados también ante pues la mirada de investigadores, pero de todos los públicos, porque no llegamos a un museo como una hoja en blanco, siempre tenemos esta carga. También me gustaría traer a cuenta a Juan Hacha, un crítico peruano avecindado en México que sin lugar a dudas resultó un parteaguas para entender qué era nuestro arte, qué era lo nuestro también de nuestro arte. Y siempre sus lecciones iban ante la denuncia por tener marcos conceptuales europeizantes, y del mismo modo también nos llevó a esta representación pues de ver en un librero qué teníamos del arte nacional y qué teníamos del gran arte. Y siempre pues, denunciaba con fiereza, decir, ¿cómo es posible que en México existan libros de Tiziano, de Rubens, de Van Gogh, de Gauguin? Y cuando hablamos de arte mexicano, apenas un par de libros en una estantería. Y decía que eso pues era algo que denunciar, porque precisamente los retos ante el futuro iban a ser mayores. Poco a poco se ha buscado, pues que, como decía en contraposición Octavio Paz, pues que desde América Latina podremos también estudiar a los grandes artistas europeos o de otras latitudes, pero también, en las palabras de Juan Hacha, pues representar esta plusvalía ideológica que discursivamente hicieron depositarias de identidad nacional. Y es justamente esta identidad la que nos abre el camino a unas colecciones que de pronto museos clásicos, entre comillas, no encuentran una salida tan fácil, y que pues esta revisión, y más en este día, nos compromete a tener otra mirada bajo un estamento de dignificación de las manifestaciones de hombres y mujeres, pero al mismo tiempo de responsabilidad por construir procesos de identidad a partir de los objetos. Y es quizá pues voltear a nuestras alacenas o a las alacenas de las abuelas y ver qué se encuentra ahí, qué se encuentra en estas cómodas, que estos objetos que hablan pues de intimidad, hablan de microhistoria, y nos permiten en realidad constituirnos y reconstituirnos. Estoy completamente de acuerdo. Hay un encanto atrás del arte popular que una vez que se logra atrapar, de verdad se puede valorar. Es, creo, una cuestión, y yo me he acostumbrado viviendo aquí, de filtros, como que al observar una obra con filtros occidentales, es decir, poner atención a lo que es la composición, a la maestría técnica, se pierde el encanto que es
completamente otro tipo de concepto y en particular, por ejemplo, con el arte devocional. Si hablamos del arte religiosa en general, estamos acostumbrados a evaluarla bajo, justo como hemos dicho, la maestría técnica, la composición, el manejo de la línea, mientras que cuando hablamos del arte devocional, el tema tiene mucho más que ver con el sentimiento, con lo que es la emoción. Entonces, no es tanto cómo está representado, sino lo que está representado y el valor simbólico que este objeto llega a tener. Entonces, justo cuando como que cambiamos las lentes para ver de verdad cómo se tiene que apreciar ciertos objetos, ahí revelan toda la poesía que está atrás. Y no sé si quieres, Laura, hablarnos justo un poco acerca de este tema. Muchas gracias, Fra. Pues creo que sí o sea, tienes toda la razón porque lo que está detrás del arte popular derivado de una devoción es, pues es un acto de fe, es una expresión de la fe misma pues, de la gente con este profundo arraigo comunitario. Justamente hace un momento hablaban de o sea, cómo se fue separando la idea de la estética de lo utilitario, ¿no? Y en lo utilitario hablábamos de dos vertientes. Por un lado, la funcional, que pueden ser pues todos estos objetos que se utilizaron en algún momento para, no sé, beber agua, etcétera, y el ritual. Pero este ritual que está vinculado con la devoción popular es un ritual íntimo, que va a buscar una relación directa con la divinidad. Eso es lo que lo hace más interesante, porque por un lado está como la iglesia con pues todos sus vehículos de comunicación, que por supuesto incluyen el arte, pero la forma en la que la gente del pueblo se comunica y comunica sus angustias y sus conflictos personales hacia la divinidad es lo que nos cautiva justamente de este tipo de arte, porque son los propios miembros de la comunidad, no necesariamente el devoto. Vamos a ver que hay artistas de la comunidad que realizan estas expresiones de fe. Y bueno, creo que en este rubro de arte relacionado con estas devociones regionales, podemos encontrar varias manifestaciones. Por un lado están los exvotos, de los que ahorita voy a hablar con un poquito más de detenimiento, los retablitos, desde luego las medallas, escapularios y detentes, que son estas obras que pues portaban la gente así que pegadas al pecho. No hay nada más íntimo que portar una medalla, un escapulario o un detente en señal de protección pues sí, de sentirte acogido por una divinidad. Y por supuesto están los nacimientos. En México, como la religión mayoritaria es el catolicismo, prácticamente todos estos objetos están vinculados con el arte popular de pues raigambre católico. Hablemos un poquito de los exvotos. Los exvotos son estas manifestaciones de agradecimiento que pues el fiel o el devoto lleva a un santuario para agradecer a la divinidad un favor o un milagro que les haya concedido. Normalmente están separados, digamos, en tres secciones. Una es la principal, que es el evento, la tragedia que está a punto de ocurrir, que puede ser pues una cuestión de salud, puede ser una catástrofe natural, puede ser un accidente, puede ser incluso estar relacionado con algún hecho delictivo o de violencia, ¿no? Y el devoto está en una actitud de oración, invoca a la divinidad en ese momento y en un plano superior, generalmente en un rompimiento de gloria, aparece esta divinidad que es una imagen devocional, generalmente de arraigo regional, que es quien hace el favor. Y por supuesto está pues, el relato de los hechos, que es la cartela que generalmente está en la parte inferior, que cuenta
cómo este devoto va a hacer, pues, agradecimiento por los, un acto de agradecimiento por los favores concedidos. Estos se llevaban al santuario y era una forma de cumplir una promesa, una manda, porque el devoto, una vez que hacía este ofrecimiento, después se veía obligado a dar parte del milagro, a dar fe del milagro, y llevaba el exvoto al santuario. Los exvotos normalmente eran hechos por los maestros retableros, que son artistas de la comunidad que están vinculados al santuario y que generalmente sus talleres estaban muy cercanos al santuario. Por ejemplo, aquí es importante notar que en los talleres de los retableros, que no nada más hacían los exvotos, sino también los pequeños retablitos, de los que voy a hablar a continuación, justamente participaban muchos miembros de la familia, incluso las mujeres y los niños podían participar en la creación de estas láminas. El exvoto, la tradición del exvoto inicia en el virreinato, pero va a tener, va a irse haciendo cada vez más popular y cercano a la gente, y es en el siglo XIX en donde tiene su auge, porque finalmente se introduce un nuevo material que es de un costo muy bajo, que son las láminas de zinc. Y algunos están hechos en paños de algodón y otros están hechos en lámina de zinc, pero son materiales muy económicos que le permitía pues, poderlos costear al devoto. Por otra parte, los retableros también hacían pues imágenes de la devoción para que ahora el devoto, ya una vez que hubiera dejado, digamos, su exvoto en el santuario, pudiera llevarse a casa una imagen del santo que lo favoreció o que lo favorece constantemente y lo pueda colocar en sus altares domésticos y lo pueda colocar en sus comercios, ¿no? Esto es antes de que se difundiera tanto la estampa cromolitográfica, que bueno, pues con estas estampas y las impresiones en cromolitografía, pues la gente ya no consumía tanto estos pequeños retablitos. Pero justamente la devoción popular tiene un arraigo regional. Y esto es muy importante porque hubo desde el virreinato y a lo largo del siglo XIX, proliferaron diferentes santuarios con muchas imágenes devocionales distintas. Y el vínculo con el devoto generalmente es tanto por el oficio que practica o por la cercanía geográfica del santuario. Hay que tomar en cuenta que movilizarse en los siglos XVIII, XIX, hasta un santuario como podría ser pues, la Villa de Guadalupe, por ejemplo, pues era mucho más complicado. No había seguridad en los caminos, muchas veces no había caminos. Entonces, los santuarios generalmente son cercanos a la gente también en términos geográficos. Y entonces estas láminas acaban siendo una forma de dar fe de la vida cotidiana de los habitantes de nuestro país y de sus angustias de cada día y de la historia, esto es muy importante, no oficial, ¿no? Más allá de la historia oficial, la historia que viven las personas de a pie, las que todos los días están luchando contra viento y marea por salir adelante. Seguimos, exactamente. O tú no, yo sí soy de a pie. Sí, yo también soy de a pie. Exactamente, de los ciudadanos de a pie. Pero es muy importante pensar el siglo XIX como un siglo en donde se profundiza la relación, ese vínculo personal entre los fieles y las divinidades, Dios, la Virgen María en sus diferentes manifestaciones, los santos, las santas, y bueno, Elín Luque y Patricia Arias, que son dos especialistas en
en devoción, bueno, no en devoción popular, en exvotos y en retablitos, explican que la devoción popular del siglo XIX se da por 3 factores. Uno es la lejanía de los centros más importantes de culto. Entonces, como yo les decía, se empieza a difundir o se difunde el culto regional, ¿no? Y hay una relativa autonomía de las parroquias locales. Es una especie de ruralización. Antes de que hubiera un centralismo, las comunidades se acercaban a sus centros devocionales más cercanos. Luego tenemos una necesidad creciente de generar una identidad regional y un nacionalismo ante el constante embate de pues, los diferentes conflictos armados y las intervenciones que hubo durante el siglo del México independiente. Y por último, y este creo que es un punto muy importante, sobre todo en términos de los retablitos, es que las leyes de reforma, con la desamortización de los bienes eclesiásticos y todo lo que implicó en términos de alejarse digamos, de los centros devocionales oficiales, favorecieron un culto desde el interior de los hogares. Y entonces por eso la gente no nada más tenía capillas domésticas o altares domésticos, sino que muchas veces celebraban incluso sus rituales y misas, etcétera, dentro de sus casas, ¿no? Entonces, la colección da cuenta de, pues, una gran cantidad, bueno, no una gran cantidad, pero más bien exvotos muy entrañables. Contamos con 6 exvotos virreinales y 8 del México independiente y de principios del siglo XX. Y justamente pues nos van a relatar estas historias pues fantásticas y en donde ocurren las maravillas desde los que son librados de una enfermedad, los que sufren, los que sobreviven milagrosamente un accidente como un estallido de pólvora en el siglo XVIII o una caída de un burro, hasta los que salen bien librados de una riña o uno que a mí me causa bueno, mucha risa y diversión de uno que logra escapar la acción de la justicia. Lo iban a aprender por asesinato y no lo aprenden y logra escapar a la acción de la justicia, pero nunca nos enteramos si realmente cometió el crimen o no. Entonces... Esperemos que no, ¿no? Digo, si no, la divinidad a lo mejor no hubiera intervenido a su favor. Ojalá no. Efectivamente, pero esos son esta manifestación de la fe de todos los días, ¿no? Que no está mediada por un sacerdote y la iglesia, sino por lo que el devoto quiere comunicarle a la divinidad. Y bueno, como estabas diciendo hace un momento, justamente la reivindicación de este arte viene a partir de 1930 con los artistas de la Escuela Mexicana de Pintura que retoman todas estas obras de arte, las coleccionan e incluso las utilizan como inspiración para muchas de sus obras, como son Diego Rivera, Gerardo Murillo Doctoratl, Roberto Montenegro, Gabriel Fernández Ledesma, y Jesús Reyes Ferreira, y bueno, por supuesto Frida Kahlo, entre otros, ¿no? También de profundo arraigo popular, pues tenemos los nacimientos. Los nacimientos que también se codifican prácticamente durante el virreinato, que resultaron una forma, pues, pues, pedagógica durante la evangelización. Los nacimientos no son igual que los exvotos y que las medallas, no surgen en nuestro país, sino que vienen de Europa, pero nosotros los transformamos con todo este vínculo comunitario que tenemos y con una parte importante de sincretismo, como tú decías hace un momento, Alfonso, que pues no somos ni totalmente occidentales ni totalmente americanos, y entonces esta fusión y este sincretismo se da también en los nacimientos. Entonces el nacimiento, pues de origen, se le atribuye, por ejemplo, a San Francisco de Asís, pero y ya existían y los belemes o los pesebres
existen las cajas alemanas, etcétera, pero nosotros en México siempre le damos un toque particular, ¿no? Y los nacimientos se empezaron a hacer también por los propios devotos, ¿no? Tenemos algunos nacimientos de monjas muy interesantes en el Museo Sumaya, en donde pues hay un poquito de figuras de barro o figuras de madera o figuras hechas de maíz o de migajón, porque pues como las realiza la propia gente, utilizan materias primas locales que también pues reflejan la idiosincrasia regional, ¿no? Y además de eso pues tenemos otras, pues algunas figuras también que incluso vinieron en la nao de China, importadas, digamos, de marfiles hispano-filipinos, y la plata pela, que es lo que queda de una aleación, digamos, con cobre o con mercurio, y entonces es una plata que no es la plata fina que normalmente se usa, sino que es como lo que queda después del proceso de refinamiento del metal, y con eso también se hicieron muchas de las figuras. Y, por ejemplo, la marquesa Calderón de la Barca, cuando estuvo aquí entre 1839 y 1842, se dejó cautivar por esta plétora de escenas que tenían nuestros calendarios, nuestros nacimientos mexicanos, que incluso aparecían algunas figuras del Antiguo Testamento, etc. Y pues, bueno, ella relata en sus memorias, en sus cartas, lo siguiente, la voy a citar. La escena era bellísima, un nacimiento, alrededor de la habitación plataformas cubiertas de musgo con grupos de figuras de cera que representaban distintos pasajes del Nuevo Testamento, aunque también se veía a Adán y Eva en el paraíso. Destacaban la Anunciación, la visita de María Isabel, los 3 Reyes Magos de Oriente, los pastores y la huida de Egipto. Había árboles de hoja perenne, frutales y pequeñas fuentes con hilillos de agua, rebaños de ovejas y una cunita donde postrar al niño Jesús. Uno de los ángeles sostenía en brazos a un bebé de cera. Estaba todo brillantemente iluminado y adornado con flores y guirnaldas. Un sacerdote cogió al bebé, lo depositó en un Moisés y así finalizó la posada. Como ven, todas las devociones populares, estas manifestaciones artísticas, están vinculadas con un ritual, y son rituales cotidianos y son rituales festivos. Durante la última posada es que se coloca, por ejemplo, al niño en el pesebre. Y además nosotros tenemos la tradición de arrullarlo. Entonces todos los presentes le cantan villancicos o le cantan a veces las mañanitas, lo arrullan y lo colocan en su pesebre justamente el 24 de diciembre. Entonces, a lo que voy es que todas estas manifestaciones artísticas populares tienen que ver con un ritual y esta relación íntima y directa entre los fieles y la divinidad. Sí, 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 sin duda. Esto es muy interesante porque además habla mucho de la cultura, de lo que son las tradiciones, y se ve cómo el presepio se desarrolla de manera diferente según lo que son las latitudes. Y en general nos has hablado de los devotos, de los nacimientos, pero te quería preguntar si nos puedes nada más mencionar adentro de la colección del acervo de Museo Sumaya, cuáles otros fondos hay que justo están dedicados al llamado arte popular. Claro que sí. Y pero un Miren. segundo, algo se mueve en tu micro y algo como que se oye un ruido extraño. Sí, creo que es eso. Los brazaletes. ¿Serán No, yo creo estos? que es el auricular o algo así. Ya, a lo mejor ya. ¿Ya? ¿Ya me oyen bien? Esperemos. Si se mueve, se vuelve a escuchar. Bueno, entonces me voy a quedar quietecita. Ok. Qué raro. Bueno, miren, la colección de arte popular de Museo Sumaya está muy vinculada a las artes aplicadas porque justamente como estábamos hablando en un principio, las artes aplicadas son aquellas que tienen o tuvieron un fin utilitario. Entonces, de todo ese corpus de arte que pues surge
pues, del pueblo y que fue realizado por artistas que estuvieron fuera de los estamentos, digamos, de la academia. Tenemos algunas manifestaciones de artes aplicadas de otras latitudes, pero la mexicana pues contempla obra desde el virreinato hasta mediados del siglo XX, pasando por el siglo XIX, en donde muchas de estas tradiciones se asentaron. Y nosotros las hemos separado por, digamos, de alguna forma por temáticas. Ahora justamente vamos a tener nuestra revista del próximo mes, de este mes, perdón, relacionada con el arte más allá de la academia. Entonces, pues los agrupamos de la siguiente forma. Los que tienen que ver con devociones populares, que son los exvotos, los retablos, los escapularios, los detentes, las medallas, que era lo que yo les hablaba hace un momento, y con los que tienen que ver con la vida cotidiana. Lo que tiene que ver con la vida cotidiana son justamente desde los muebles y sobre todo lebrillos, guajes, contenedores que nos dan ahora, los vemos y nos gritan que son de nuestro país, que son con estos contenedores de identidad. Por supuesto, todo lo relacionado con la tradición de Día de Muertos, con la muerte, como vivimos los mexicanos la muerte, es uno de los temas más importantes y uno de los fondos también que podemos mencionar. Tenemos una importante colección de rebozos y de textiles, zarapes, por ejemplo, también vinculados con, a ver si ya, también vinculados con lo popular, juguetes, títeres y otras formas de entretenimiento, telones de fondo, etcétera, etcétera, y por supuesto, pues nacimientos. Y en cuanto a quiénes hicieron estos fondos o quienes conformaron estos fondos, pues tenemos ejemplos extraordinarios de obras que provienen de los fondos de Gonzalo Obregón, por ejemplo, el historiador del virreinato, Daniel Liebson, el anticuario, el cronista de la Ciudad de México y coleccionista, historiador y polímata, en todo sentido, Guillermo Tobar de Teresa. También contamos con el fondo de Fernando Gamboa, de arte popular, del museógrafo Fernando Gamboa, y pues del abogado zacatecano Juárez Frías, que pues hizo una colección muy importante de retablitos de estas obras de las que yo les hablaba. Además de que en el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, conservamos el archivo de Roberto Montenegro, que cuenta con imágenes también, fotografías de arte de raigambre comunitario. Pues con su coleccionismo, todas estas personas que les acabo de mencionar, pues aportaron en la dignificación y en la reivindicación del arte popular, justo junto con todos estos artistas de los que ya hablábamos hace un momento, de la Escuela Mexicana de Pintura. Y cabe mencionar que Museo Sumaya cuenta con un programa muy extenso e importante de repatriación de obra mexicana. Entonces, también estamos adquiriendo obras de este tipo, una a una, en subastas internacionales. Entonces, pues, eso es a grandes rasgos. Gran panorama de lo que exactamente. En el museo. Y justo para concluir, porque creo que el tema es muy interesante y aquí debo de admitir mi ignorancia, porque justo para trabajar en este número de la revista mensual se tenía que seleccionar el arte popular y la verdad a veces yo me preguntaba qué distinguía al arte popular, cómo un objeto lo considero arte popular y cómo y cuándo lo considero arte. Entonces aquí quizá valdría la pena justo reflexionar acerca de este concepto y también entender cómo esta decontextualización, es decir, estos objetos ahora están en museos, a veces se le aprecia en exposiciones, entonces ya perdieron el sentido por los que fueron originados, como mencionaba Alfonso. Lo mismo pasó con las máscaras africanas, tenían un sentido ritual cuando fueron concebidas, de hecho, ni había el concepto de arte en aquel entonces,
y hoy se aprecian en numerosos museos y hasta fueron gran inspiración por los artistas de vanguardias. Entonces, no sé si Alfonso quieres como darnos una última reflexión sobre la resignificación del arte y del arte popular en particular. Sí, me parece que a los ojos y a la luz de este siglo, en la era de la comunicación, en la era del conocimiento, pues tendríamos que pues darle un golpe bien asestado al término en realidad y llamarle arte, ¿no? Un arte efectivamente, más allá de la academia, más allá de los estamentos y de las purezas que marcan pues las motivaciones y creaciones de artistas en un derrotero. Bueno, hay otros que se salen de él y son igualmente interesantes, polisémicos y que están ávidos pues de valorarlos. Una de las cuestiones que comentaba Laura en los fondos, por ejemplo, de Fernando Gamboa, es nodal entender los primeros platos pozoleros que un museógrafo con el talento de Gamboa decidió coleccionar jícaras, bateas y que de pronto, bueno, a su muerte, pues quedaron a la deriva y fue el propio Guillermo Tobar de Teresa quien las adquirió en subasta y que les daba un peso específico dentro de su propia colección. También este fondo de Roberto Montenegro del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, de pronto retratar en todas las latitudes, pero bueno, principalmente Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, y tener los registros de cómo se crearon. Estas manifestaciones de mujeres y de hombres tienen sinceridad, tienen verdad, tienen carácter y que se han estudiado de pronto como artes modestas. Y de hecho, pues también quizá es un término que pareciera menor, pero valdría también la pena abordar dos museos. El Museo de Artes Modestas en Francia, que marcó en el puerto de Sète un hito en el mundo para precisamente ver todo lo que no era canónico y que no estaba en el Louvre o en cualquier otro de los grandes espacios museales del orbe, y con especial atención hacia las artes decorativas empezó a estudiarlas. Museo Sumaya expuso allá hace muchos años la colección de los calendarios mexicanos de la imprenta Galas de México. Por otro lado, en 2012 se creó el Museo y Galería de Arte Modesto en Peñalolén, en Santiago de Chile. Y esto nos arroja hoy, en el siglo XXI, a procesos de decolonialidad, es decir, cómo volteamos esta mirada a que no solamente fuimos pueblos conquistados, qué implicaba, cuáles son los derroteros, cuáles son esas voces que a lo mejor ante la historia y ante el arte se quedaron acalladas, cómo de pronto las voces de mujeres artistas que hoy recobran interés para su estudio, para su investigación profunda y para su exposición y el diálogo con diferentes comunidades. También de ahí buscar esa transdisciplinaridad cuando este carácter modesto, en la mejor de sus acepciones, nos comunica con la tierra, con la materia, con todo lo opuesto a la vanidad o a la presunción. Esto que es humilde, pero no porque fuese pobre, sino humilde porque no se vanagloria de quién es, porque se sabe ser, porque se sabe que la comunidad lo aprecia, pues lo lleva a quizá conectar en múltiples puntos con sus propias historias. Y en este sentido, pues el baluarte de nuestra cocina y la cocina mexicana, que es patrimonio de la humanidad, pues nos hace ver voces y expresiones como la de un ojo al gato y otro al garabato, entendiendo que el garabato es este gancho donde se colocaban los embutidos, los jamones, y
pues había que estar atentos a uno y otro para que pues el gatito no tuviera una gran merienda, y que van pasando hacia lo popular, remedios caseros para curar el dolor de cabeza, estos chiqueadores que rebasaron el tema de la salud para volverse de moda en el siglo XVII y durante todo el siglo XVIII, el rebozo como para cargar al niño y que de pronto recoge esa identidad, y hoy cualquier mujer de gala puede usar un rebozo de seda y verse en la pasarela tan digna como de cualquier otra marca, como igualmente nuestra China poblana. Son estas variantes de nuevo, de lo que expresa la sensibilidad más profunda de una comunidad, y que este conjunto de comunidades forman un estado, y este conjunto de estados forman un país. Así es que es pues lo que se debe de redescubrir, lo que permanece. Y bueno, pues uno de los capítulos que también de más entraña tiene el ser mexicano, pues es la muerte, y ver precisamente todo lo que implica la celebración, porque se celebra en México el 1 y 2 de noviembre esta unión de mundos, el inframundo, el Mictlán, y este mundo de los vivos, y cómo tenemos tantas formas, usos y costumbres que tienen que ver con el papel picado, que tienen que ver con las calaveritas de azúcar, pero también con las de barro, que tienen que ver con los versos rimados que se burlan de pronto de cómo nos escapamos de la flaca o de la tía de las muchachas. Y es esta relación pues también con el arraigo de vida que nos evoca a una vida más allá de la vida misma. Y esta es la relación pues más profunda con nuestro arte de tradición y de ser y de estar en potencia. Así es que en este Día Mundial del Arte, valorar nuestras raíces, visitar museos, estamos abiertos, tenemos protocolos de desinfección, somos espacios de menor riesgo de contagio, ya han abierto museos en distintas ciudades del país, y estamos ávidos de crear pues esta comunidad que nos hermana pues con los públicos más amplios. Así es que cuando desde Museo Sumaya, en Plaza Loreto, en Plaza Carso y en la Casa Guillermo Tovar de Teresa decimos que hay arte para todos, es precisamente no solamente todos los públicos, porque claro que los recibimos, la recibimos, le recibimos, pero también a todas las manifestaciones que se dan cita en esta colección y que esperan ser disfrutadas, admiradas, pensadas, y que nos provoquen quizá más preguntas que respuestas, que nos hagan soñar, y pues que sea un grandioso Día Mundial del Arte. Eso es lo que deseamos desde esta plataforma, desde lo virtual, pero también desde lo físico. Muchas felicidades. Pues gracias a todos. Por favor, suscríbanse a nuestros canales. Siempre estamos como @el Museo Sumaya. Por favor, activen esa campana si nos están viendo en YouTube, que necesitamos que estas manifestaciones de mujeres y hombres lleguen a más. Gracias, Francesca Conti. Gracias, Laura González. Gracias a Sol Piñeiro, también, que está detrás de escena, y a todos los que conformamos el equipo de Museo Sumaya. Hagamos de este día que nuestras raíces afloren y nos sintamos tan orgullosos de ser mexicanos. Hasta la próxima.